están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos. Gracias por ese voto de preferencia que tiene para estar permanentemente con nosotros y nuestra sintonía. No solo a través de nuestra señal abierta, sino también nuestras plataformas digitales. Desde aquí un abrazo solidario para todos los españoles que de alguna u otra manera están sufriendo precisamente las consecuencias de esas lluvias y especialmente en el sector de Valencia, donde hemos visto esos cuadros bastante trágicos de cómo la naturaleza desde luego arrastró muchísimo lodo y sobre todo también vehículos y muchas muertes. Sin duda alguna es un tema de reflexión para entender cómo el cambio climático sigue sorprendiéndonos y diciéndonos que hay que atender políticas que vayan encaminadas, por supuesto, a la conservación de nuestro medio y preservación de nuestro medio ambiente. Un abrazo solidario para todos los españoles y especialmente de Paiportal, ¿verdad? Que es la zona que fue más afectada y donde ayer, por cierto, autoridades españolas llegaron y no fueron tan bien recibidos como ya lo vimos en las noticias. Un saludo muy especial a los salvadoreños en el mundo también. Gracias por la sintonía. Prestos a las elecciones que van a haber el día de mañana para elegir un nuevo presidente de los Estados Unidos. Vamos a estarle dando seguimiento a este tema en particular. Hoy vamos a hablar acerca de cómo el alma mater, es decir, la Universidad de El Salvador, se apresta a trabajar de cara al próximo año, una vez concluido el proceso de admisión de estudiantes, pero también de otros aspectos elementales que tienen que ver con su presupuesto. Un tema muy importante que le invito a usted a que me acompañe. La Universidad de El Salvador contará con un presupuesto de $114 millones para el año 2025, una cifra que según el rector Juan Rosa Quintanilla resulta insuficiente para cubrir los gastos administrativos y académicos de la institución. De acuerdo con datos proporcionados por el ministro de Hacienda Gerson Posada, el financiamiento para la UES tendrá una reducción millonaria. Este recorte no afecta solo a la universidad. Otras áreas como salud, cultura y turismo también experimentarán reducciones presupuestarias. El gobierno justifica estas medidas como parte de un esfuerzo para disminuir el gasto estatal y mantener la liquidez de diversas instituciones públicas. Las autoridades de la UES han manifestado su preocupación ya que han recibido instrucciones para congelar las plazas vacantes, las cuales según el rector no existen, dado que la universidad ha recurrido a servicios profesionales para atender sus necesidades académicas. Fuentes oficiales indican que autoridades de la UES han solicitado una revisión de la asignación presupuestaria prevista para el próximo año, argumentando que lo establecido no es suficiente para garantizar el normal desarrollo de sus actividades. También señalan que el gobierno aún tiene una deuda de $45 millones del presupuesto de años anteriores. Para discutir estos y otros temas, no se pierda la entrevista de Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bien, gracias Jonathan por ese preámbulo que nos pone en perspectiva, sin duda alguna, de lo que vamos a hablar este día, de la universidad, como en su momento muchos lo han dicho, la Universidad del Pueblo, ¿no? Bienvenido, rector, ¿cómo está? Saludo cordialmente al ingeniero Juan Rosa Quintanilla, rector de la Universidad de El Salvador. Bienvenido. Gracias, Ernesto. Buenos días a todos los televidentes. Un saludo al pueblo salvadoreño que nos escucha aquí y fuera de las fronteras. Y por supuesto un saludo a la comunidad universitaria, al personal docente, trabajadores y estudiantes que seguramente están pendientes de esta entrevista. Y por supuesto, Ernesto, también nuestra solidaridad para el pueblo valenciano, tomando en cuenta que allá en Valencia tenemos lazos de cooperación con la Universidad de El Salvador y las universidades públicas de España en esa región, así es que nuestra solidaridad, digo, hacia ese pueblo que en este momento sufre las inclemencias de las lluvias. Bueno, hace poco me decía usted, acotando el tema, que había estado ahí presente, ¿no? Recientemente. Precisamente ¿sí? En el marco de fortalecer los lazos de cooperación con las universidades españolas y atendiendo la invitación del Consejo de Ministros de Educación de la región latinoamericana y España, en conjunto con el Consejo Superior Universitario Iberoamericano, que nos invitaron para participar en un evento en Valencia, en donde el principal tema fue
la movilidad académica y los fortalecimientos para la internacionalización. Bueno, ahí está nuevamente reiterando nuestra solidaridad precisamente con todos sus habitantes y especialmente de esta zona, ¿no? Paiportal, que se le conoce como tal, ahí en Valencia. ¿Cuál es y cómo se describe la situación actual de la Universidad de El Salvador en términos generales? Quizás también abriendo un poco el análisis y el diálogo de esta mañana, rector, con este incidente que ocurrió la semana pasada. ¿Cuáles son los cuadros de seguridad que tienen o los protocolos de seguridad de la universidad, por lo cual de alguna manera se generó esta situación? Bueno, quizás antes de entrar en profundidad sobre el tema, decirte, Ernesto, que nosotros dentro del plan de gestión 2023-2024 tenemos un área que la hemos denominado Universidad Saludable, y en ese contexto está establecido un programa sistemático de atención a la salud física, mental y emocional, a efecto de que la comunidad universitaria en todos sus componentes tenga la posibilidad de estar atenta a ese tipo de situaciones que, producto de una situación de ansiedad o de cualquier situación familiar, personal que pueda suceder, explote en una situación de este tipo. Decirte que hemos dicho también en su momento que esto es un fenómeno aislado, tomando en cuenta que la estudiante con el hechor tenían una relación anteriormente y lamentablemente sucedió ese hecho en la Universidad de El Salvador, en donde también una segunda estudiante fue lastimada. Hemos estado en contacto con la estudiante a través de la Dirección de Bienestar Universitario. Le han dado 15 días de incapacidad. La otra que fue lesionada de las manos fue o inicia de nuevo una compañera que andaba con ella, ¿no? Que según la información se intervino para efectos de defenderla. Y por supuesto también hemos dado atención desde el Centro de Atención Integral a Mujeres en situación de violencia para a las estudiantes que son testigos del hecho y que también están en seguimiento. Esta situación del conocimiento público sucede en un momento en donde el estudiante aspirante a ingresar a la Universidad de El Salvador llega, como muchos que lo hacen, para efecto de verificar el proceso administrativo de su situación como tal y por supuesto de seguro al mostrar su F1 porque no tiene un carnet que lo identifique, el personal de seguridad lo deja ingresar. Lo importante en esto, y quiero aclararlo, Ernesto, es el hecho de que sí, la intervención oportuna del personal de seguridad de la universidad y el contacto directo que uno de ellos hizo con Cruz Verde salvadoreña garantizó la atención inmediata de la estudiante. No pasó a más de la delicadeza de un... digamos, probablemente si el tiempo hubiese transcurrido en mayor proporción, un problema de sangramiento excesivo hubiese sido... hubiera provocado una situación compleja, pero... Pero fue un hecho fortuito, ¿no? Correcto. Porque hoy se ha redoblado más la seguridad, rector, más drástico, y en esto debo de decir, Ernesto, que como en todos casos surgen las críticas de unos en cuanto a que los procesos de verificación del ingreso son muy excesivos e incluso hay gente que se molesta cuando son demasiado estrictos, pero bueno, entonces estamos en una disyuntiva entre quienes pedimos seguridad, podría ser para nuestros hijos y los enviamos, y otros que a lo mejor se molestan por ser rigurosos, ¿no? Pero también debo agregar, Ernesto, que paralelamente al hecho de la atención a la estudiante, la vinculación directa con la Policía Nacional Civil, se garantizó que se proveyera la información del victimario y inmediatamente se hizo una investigación precisa que llevó a la captura del hechor. Decirte que inmediatamente nosotros nos enteramos de la situación, nos hicimos presente con el vicerrector administrativo
el decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, la decana de la Facultad de Ciencias Económicas. Las disculpas del caso también, fuera unos minutos así de unos segundos por falta de energía eléctrica, pero ya estamos acá de regreso y en la conversación que teníamos con el rector de la Universidad El Salvador, Juan Rosa Quintanilla, ingeniero Juan Rosa Quintanilla, y así ya ligeramente, entonces ya fue un hecho fortuito, se han redoblado, estamos viendo ahora ya una universidad que va a ser más estricta en ese patrón de seguridad. Es correcto. Ya se llevó a cabo el proceso de admisión, ¿no? Ya se tiene el resultado. Ya hicimos la prueba de conocimientos primera que fue practicada por un promedio de 15.500 estudiantes, de los cuales ya hay una selección de un aproximado de 5.000, y que el próximo 16 de noviembre vamos a hacer la prueba específica de conocimiento. Queremos expresar en este caso en particular que hoy la aprobación ha sido mayor que en años anteriores, precisamente porque se ha hecho una revisión muy rigurosa de lo que es el examen correspondiente, y por supuesto de seguro hoy que vamos a una prueba específica de conocimiento en donde se examinan los aspectos referidos a las carreras específicas, probablemente el número se incremente. Por supuesto que nosotros estamos dispuestos a recibir a la mayor cantidad de estudiantes posibles, de acuerdo a la capacidad instalada, tanto física como de recursos humanos. En promedio, en los últimos años, hemos estado recibiendo entre 10.000 a 12.000 estudiantes que tienen la posibilidad de llegar a la Universidad de El Salvador y formarse en su carrera de preferencia. A ver, ¿esto significa que la aplicación siempre ha sido mayoritaria? Siempre. ¿Cuántos aplicaron y cuántos quedaron? Bueno, en esta oportunidad un promedio de 15.500 estudiantes se sometieron a la prueba de conocimiento, la primera general, de los cuales un promedio, decía, de 5.000 han sido aprobados, y vamos a una segunda prueba específica. Incluso producto de que algunos jóvenes no tuvieron la oportunidad de hacer ni la prueba primera ni la diferida, el viernes recién pasado, por acuerdo del Consejo Superior Universitario, se abrió el espacio para que un promedio entre 60 a 70 estudiantes pudiesen hacer el examen, y esperando también de seguro ellos el poder aprobarlo en primera opción, y si no, van a una segunda prueba de conocimiento específico, como he insistido, de manera que estamos nosotros en esa condición de poder, como decía, abrirle las puertas a la mayoría de estudiantes que aspiran a ingresar a la Universidad de El Salvador. Ok, rector, es del conocimiento público que la Universidad de El Salvador ha venido pasando momentos difíciles en materia económica. Su presupuesto ha venido siendo bastante apremiante. ¿Cuál es la situación financiera por la cual se podría garantizar una buena, digamos, desarrollo de formación, de educación superior para estos jóvenes para este próximo año, a sabiendas de que esta situación del estado actual financiero ha sido bastante difícil para ustedes? Cuénteme un poquito, ¿cuál es el estatus de esa situación? Tal cual como lo hemos venido diciendo en reiteradas ocasiones, esto inicia el 1 de enero del 2020, cuando la Universidad de El Salvador amanece con una deuda del presupuesto 2019 de $3.5 millones, y se fue generando un historial que provocó
por supuesto, un desfinanciamiento de la institución que en enero de este año el Consejo Superior Universitario, a propuesta de la rectoría, el rector, los vicerrectores y los decanos, decanas, vicedecanos, vicedecanas, hicimos una propuesta de una política de ahorro que ha llevado a generar las condiciones de trabajo de la universidad en su mínima expresión. ¿Ese es el presupuesto, rector? Sí, eso es lo asignado. Sí. Eso es lo asignado en el 2024. ¿No varía para el próximo año en la propuesta que va hoy? No varía. No le quitan ni le ponen, ¿no? Nosotros solicitamos en el mes de septiembre, producto de que así lo establece la norma correspondiente, un presupuesto de 354 millones de dólares de fondo general y 10 de recursos propios. Sin embargo, la notificación que el Ministerio de Hacienda hizo a la universidad es que el presupuesto correspondiente al año 2025 será el mismo que el 2024. En esas condiciones, nosotros, como decía, hemos venido trabajando tomando en cuenta la deuda que ha limitado el que la universidad pueda hacer procesos de compra que permitan el equipamiento de los laboratorios, la mejora de las condiciones de infraestructura, pero que sin embargo a partir de la reorientación de recursos propios que la institución ha venido generando, hemos tenido la posibilidad de poder generar condiciones para que la universidad funcione. Por supuesto, a propósito de la primera parte de la entrevista, y quiero reiterarlo también, nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande por garantizar la carnetización de los estudiantes. Sin embargo, al no tener recursos para poder adquirir los bienes necesarios para tal fin, la institución ha reorientado $209.000 que están ya en proceso de compra y que nosotros nos sometemos a lo que establecen las normas en la Ley de Compras Públicas. Y precisamente hay un trámite que implica un tiempo determinado. De forma que esperamos, ojalá, a finales del año tener ya el material disponible para poder generar la carnetización de todos los estudiantes que por el momento no lo tienen. No es una cuestión de negligencia de las autoridades, sino más bien la falta de recursos que ha limitado el poder adquirir los materiales para tal fin. Y así como eso, hay otros que no han permitido la renovación de la flota vehicular en algunos casos que se requiere para la movilidad. Ha impactado mucho en la parte operativa toda la escasez o el déficit de presupuesto que tiene. Por supuesto que ¿No se ha logrado limar asperezas con el gobierno o siguen, digamos, de alguna manera dinamitados esos puentes? Yo debo reconocer que a partir de una plática que tuvimos con el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Ernesto Castro, y una reunión sostenida con el ministro de Hacienda, se desencadenó la posibilidad de darle a la Universidad de El Salvador $1 millón semanales y eso se ha cumplido. Lo reconozco precisamente porque ha sido la oxigenación que nos ha permitido a nosotros el solventar las deudas que tenemos con los proveedores y por supuesto hemos avanzado en eso. Sin embargo, como decía, hemos detenido los planes de compra que se han formulado desde las facultades y estamos a la espera, ojalá, de que haya un desembolso más o mayor que permita que la institución aborde ese tipo de situaciones. No es negligencia nuestra, revisamos periódicamente la situación financiera de la universidad y sobre la base de lo disponible tomamos decisiones. Eso pues es lo que tenemos y hemos hecho un esfuerzo. Ya el lunes pasado, 28 de octubre, la gestión actual cumplió un año y hemos informado a la Asamblea General Universitaria y al pueblo salvadoreño de los resultados que hemos obtenido, que a pesar de esas limitantes hemos avanzado. Debo decirte de que en el planteamiento de la hoja de ruta definida en el plan de gestión,
hemos trabajado en la formulación de un modelo educativo de la Universidad de El Salvador en el contexto de lo que hoy tenemos, pero sobre todo hemos trabajado en la acreditación de la universidad ante las instancias nacionales, de forma que hemos hecho un diagnóstico muy fuerte que nos ha permitido identificar fortalezas, por supuesto debilidades, que en un plan de mejora seguramente lo vamos a retomar para, en las condiciones financieras que tenemos, mejorarlo. Por supuesto, en la parte que tiene que ver con la mejora regulatoria, estamos trabajando en ver la posibilidad de que la universidad se inserte en revisar su normativa interna y que eso se ajuste a lo que actualmente establece, por ejemplo, la Ley de Procedimientos Administrativos. Y en el tema de la gestión presupuestaria, por supuesto, estamos informando periódicamente de lo que hacemos con los pocos recursos que la institución tiene. Estamos periódicamente pidiéndole al gobierno que se nos asignen los recursos que tenemos, pero también dijimos al principio que íbamos a hacer un relanzamiento de la universidad, la cooperación internacional, y en efecto hemos tenido un resultado de gestión de más o menos 15 millones de dólares en proyectos de investigación que tienen que ver con problemas nacionales y que la universidad trabaja. Precisamente, termino así rápidamente diciéndote, el viernes recién pasado estuvimos en Relaciones Exteriores recibiendo un reconocimiento por parte de CONACYT en 3 investigaciones científicas. 2, la Universidad de El Salvador sacó primer lugar, y en una segundo lugar que tiene que ver con aspectos relacionados a problemas nacionales, y que desde ahí aportamos. De la Facultad de Odontología, el doctor Guillermo Aguirre; de la Facultad de Química y Farmacia, el doctor Marvin Núñez; de la Facultad de Ciencias Naturales, el doctor Chicas. Eso pues, en las condiciones que tenemos, trabajamos y aportamos, y te pudiese mencionar otros proyectos de impacto que estamos trabajando. En honor al tiempo, rector, yo creo que es importante dejar esta mañana en claro si se garantiza a efecto de esta situación financiera o afectará concretamente el tema de la calidad educativa que se presta. Esto creo que es bien importante dejarlo bien en claro. Si estas limitantes de presupuesto, que en algún momento el dinero se reorienta a cumplir otras necesidades, estaría afectando la calidad educativa para los estudiantes. Pues la respuesta es no, tomando en cuenta que, como decía hace un momento, afortunadamente tenemos el apoyo de la cooperación internacional. Nuestros profesores periódicamente participan en eventos nacionales e internacionales en donde hay un proceso de retroalimentación, y por supuesto también existe movilidad académica de estudiantes a nivel internacional, que lleva a que la calidad de la enseñanza en la universidad sea muy buena, de manera que no habría ningún tipo de impacto. No habría impacto, lo que sí. Pero en la infraestructura de operaciones, obviamente ustedes, como bien lo dicen, ¿no?, han estado buscando dónde acomodar o darle respuesta a esas necesidades. Por supuesto, y digo esto porque, por ejemplo, recientemente, e incluso ustedes estuvieron cubriendo ese evento, inauguramos el laboratorio de geociencia, que es un laboratorio de primer nivel y que es uno de los mejores a nivel de la región centroamericana. Hemos invertido desde la visión nuestra y con los pocos recursos que desde el gobierno llegan en mejorar, por ejemplo, las bibliotecas tradicionales, y hemos convertido el sistema bibliotecario digital en un espacio en donde los estudiantes tienen acceso a tecnología moderna para poder llegar a información internacional de primer mundo. Por supuesto, también hemos trabajado en mejorar la atención al estudiante, en donde las administraciones académicas tradicionales han pasado a ser oficinas de atención al estudiante, que ha mejorado esa relación de trabajo con la universidad. Y por supuesto la inversión que hemos hecho en los laboratorios de realidad virtual, los laboratorios que implican la mejora de la infraestructura digital que permite que el estudiante y el docente tengan una interacción buena, y por supuesto, como decía, la formación internacional de nuestros profesores, doctorandos, maestrandos, y que incluso como parte de los programas nacionales que la universidad tiene, existen. Esos programas de maestría continúan fuertes, ¿no? Sí, en esa parte. Continúan fuertes precisamente porque le llamamos proyectos académicos especiales y que tienen la capacidad de ser autofinanciables.
Rector, digamos, este proyecto o estos planes de expansión de la universidad para llegar a más, digamos, de esa población estudiantil que de escasos recursos o de recursos bastante limitados, porque es la universidad única que tenemos a nivel público, ¿no? Por ejemplo, se hablaba mucho del Oriente, así como también de expandir algunas instalaciones en el caso del norte, en Chalatenango, por ejemplo. ¿Cómo queda todo eso? ¿Cómo ha quedado en la historia, en el tiempo? ¿Surge ofrecimiento? Bueno, yo debo decirte, Ernesto, que la Universidad de El Salvador el próximo febrero va a cumplir 184 años de existencia. Y durante su historia ha formado a hombres y mujeres que han contribuido al desarrollo del país. Presidentes, diputados, ministros, sí, empresarios, etcétera, etcétera. Y lamentablemente no ha habido una visión de los gobiernos de turno, de izquierda, de centro, de derecha, en acompañar a la única universidad pública en el desarrollo territorial, más que lo que la universidad tiene en la sede central, sus 9 facultades, en Santa Ana, en San Vicente y en San Miguel, y que por supuesto en su momento se ha planteado la posibilidad de extenderla a otros territorios, pero que lamentablemente los recursos no han sido lo suficientes como para hacerlo. Por supuesto, nosotros desde nuestra gestión hacemos lo necesario para que la universidad llegue a los diferentes espacios territoriales, de manera que los jóvenes, la mayoría que no tienen la posibilidad de pagar una universidad privada, tengan un espacio en la Universidad de El Salvador y que cumplan con sus expectativas de formarse como profesionales de bien en este país. Ok, a manera de conclusión, la visión hacia futuro de la universidad para los próximos 5 o 10 años. Bueno, en principio el fortalecimiento de las capacidades técnicas, académicas y científicas, en donde el personal docente, el personal administrativo y por supuesto sus estudiantes tengan la posibilidad de generar condiciones de desarrollo que permitan aportar al país y por supuesto mejorar la calidad de vida de los salvadoreños y salvadoreñas. Nosotros le apostamos grandemente al tema de la internacionalización. Hay ofertas a nivel de otros países para acompañarnos en esa dirección y que por supuesto también vamos en la vía del respeto a la autonomía universitaria que debe de garantizarse como parte de los principios de la reforma de Córdoba. Vamos a estar muy atentos a ver el curso que va a seguir la universidad, precisamente operando desde esa, digamos, perspectiva académica y también financiera. Gracias por habernos acompañado, rector, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta mañana y nos haya dejado claro bien el estado actual de la Universidad de El Salvador, la universidad única, pública y que por supuesto a la cual ya están definidos los cuadros y el número de alumnos que aspiraron a participar para el próximo ingreso. Gracias por la invitación, Ernesto. Gracias, y estamos a la orden para la próxima. Le agradezco muchísimo. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a conocer los proyectos de mejora en carreteras desde la perspectiva de gobierno a través del FOVIAL. Estará con nosotros el director ejecutivo del FOVIAL, el ingeniero Alexander Beltrán. Acompáñeme, quédese con nosotros para conocer el estado actual de las carreteras y planes. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Es un verdadero placer saludar a todos nuestros buenos amigos que están en contacto y en sintonía, especialmente en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por ese especial
atención que dan a nuestra programación desde muy tempranas horas de la mañana. Saludo cordialmente al ingeniero Alexander Beltrán, director ejecutivo del Fovial. Bienvenido. ¿Cómo está, ingeniero? Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por la invitación y un saludo de buenos días para todos los salvadoreños que nos sintonizan a esta hora. ¿Es buena noticia el hecho de que ya estamos saliendo del invierno o es que realmente nos deja secuelas? Definitivamente es buena noticia. ¿Por qué trabajar o seguir trabajando, no? Es buena noticia porque mientras estamos en el periodo de invierno, pues lógicamente tenemos un protocolo que tiene que estar activado las 24 horas del día, monitoreando cualquier imprevisto que pueda suceder en la carretera, ¿verdad? Así que saliendo de este periodo, pues cambiamos ese chip de ese protocolo y nos dedicamos ya a la reconstrucción, que afortunadamente pues hemos venido trabajando inclusive durante las lluvias en realizar tareas, sobre todo de bacheo, en algunas calles que han sido afectadas, pero ya hoy entramos a este periodo seco en el cual pues definitivamente tenemos que incrementar los trabajos de mantenimiento, sobre todo en las vías pavimentadas y en estas vías que tenemos asignadas no pavimentadas. ¿Cuál ha sido el impacto, digamos, de ese enfoque que ha tenido desde la perspectiva institucional el hecho que se le dé mantenimiento y también reparación y construcción, que creo que entran también ustedes en esa fase, como bien me lo sitúan? Así es. Bueno, definitivamente es una tarea constante, ¿verdad? Rutinaria, que todos los días tenemos que estar monitoreando una serie de obras. Nosotros tenemos 7.463 kilómetros, de los cuales tenemos que estar velando y no podemos descuidarnos, ¿verdad? No podemos solo estarnos dedicando a 1.000 y luego otros 1.000, no, es simultáneo en distintos programas que tenemos, tanto el bacheo, tanto la conformación de calles de tierra, tanto la verificación de las obras de paso. Son más de 1.500 en estos 7.400 kilómetros, o sea, 1.500 bóvedas, 1.500 puentes. Es decir, ¿cuánto tenemos de carretera? 7.463 kilómetros a nivel nacional. Estas son las vías principales. Principales, ¿no? Me refiero a las que tienen la denominación CA, que es Centroamérica, sí. o la denominación RN, que es la ruta nacional, y tenemos también otras rutas secundarias. Entonces, realmente hay muchísimo trabajo que hacer, pero hay una parte que es bastante importante de las que ya mencioné, y es el tema de la limpieza en las vías. Esta, si bien es cierto, no afecta directamente la estructura del pavimento, pero sí afecta el tema de los incidentes que puedan haber durante la lluvia. Así que esto es el chapeo constante que se está realizando en carreteras, la limpieza, la recolección de sedimentos o de estas acumulaciones de material orgánico que se dan en algunos tramos de carretera. Y pues esto es importante, y no porque viene una época seca esto se suspende, sino todo lo contrario, ¿verdad? Se trata de dar un poco más de mantenimiento para evitar que en el próximo invierno pues tengamos alguna consecuencia. Hay un equilibrio entre lo que se le puede decir lo primordial y también secundario, o sí puede considerarse todo por igual. Digo, por el hecho de que hay colonias en las cuales también hemos visto la participación de ustedes, sí, que no son arterias, digamos, sí, principales, que creo que es el fin por el cual, digamos, se sitúa la parte legal y de existencia del Fovial como tal. Sí. Bueno, definitivamente todas las rutas son importantes, sin embargo hay unas que hay que ponerle un poquito más de atención, ¿verdad? Y pongo el ejemplo de la carretera de Los Chorros, por ejemplo, donde tenemos una de las mayores circulaciones vehiculares a nivel nacional, en el cual pues una roca que caiga en uno de los carriles pues definitivamente va a generar un caos, no solo en esta carretera, sino que va a arrastrar a todas las que conectan entre sí. Lo mismo puedo poner de ejemplo la autopista Comalapa, ¿verdad? Que es una vía especial en la cual hay un vehículo quedado, que lo pongo nada más como un ejemplo, y va a complicar definitivamente todo el tráfico vehicular. Entonces, a estas vías que tienen mayor circulación vehicular son a las que se les tiene que poner muchísima más atención para evitar que estos incidentes que pueden evitarse, por ejemplo, un deslizamiento, un árbol, tenemos que estar verificando constantemente que esto no vaya a suceder para que no complique, uno, la seguridad de los usuarios de esta vía, y dos, pues las consecuencias como el tráfico vehicular que puedan generar. ¿Cómo logran ustedes identificar el trabajo que les compete frente a otros roles que tiene la Dirección de Obras de Mantenimiento Municipal, que tiene el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos muy bien establecidos, ya mencionaba que estos 7.463 kilómetros están distribuidos, así es, y estos están distribuidos hasta este año, Ernesto, en 6 zonas. Pero a partir del próximo año nosotros estamos creciendo en el sentido de abarcar un poco más con cada uno de los contratos áreas geográficas que puedan ser, por un tema de logística, que se puedan atender mejor. Entonces pasamos a 10 grupos, eso va a ser a partir del próximo año, de tal manera que podamos dar una respuesta más inmediata. Ahora, ¿cómo diferenciarnos?
Por ejemplo, la DOM tiene un trabajo específicamente muy definido y es el tema de atender esta red vial que accesa a colonias, a barrios, a cantones, las cuales tradicionalmente habían sido, pues, le tocaba a las alcaldías municipales a cada una de ellas. Así que esto es la manera de poderlo diferenciar y el Ministerio de Obras Públicas, pues, que está un poco más enfocado en el tema de mitigar, de resolver problemas un poco más grandes, un tema más enfocado a la construcción. ¿Qué tipo de...? Esto es una pregunta que la voy a introducir en esta lectura o este análisis que estamos haciendo. ¿Qué tipo de materiales hay? Porque hay quienes a lo mejor a simple vista vemos cuando se reparan las calles, pero los días están ya deterioradas. Sí. ¿Qué tipo de material y qué calidad se está utilizando para ello? Sí. Bueno, normalmente en los años 60, 70, 80, que nosotros empezamos a pavimentar como país, se utilizaba una metodología totalmente distinta a la que hoy se usa. Eran materiales en frío, materiales que se iban haciendo gradualmente. Pongo un ejemplo del pavimento tipo macadam, por ejemplo, que es uno muy predominante en todo nuestro país, en el cual nivelaban el suelo y sobre el suelo empezaban a poner piedra cuarta, luego ponían piedra que andaba por 2, 3 pulgadas y luego de ella una grava más fina y finalmente se colocaba una chispa o grava número 0 y sobre ella se colocaba una liga de asfalto. Entonces se formaba una estructura que entrampaba entre sí y ya se sellaba. Esas tecnologías han quedado totalmente atrás. La tecnología entró también a las calles en esa materia y tenemos mejor ahora. Sí, totalmente. Ahora usamos desde inicios del siglo XXI, estamos usando ya mezclas asfálticas en caliente, es decir, que son materiales que se procesan en una planta, que se eleva la temperatura y ya viene ligado, es como una premezcla que se coloca a más de 150 grados. O sea, también llegó la tecnología a ello, ¿no? Así es, y hoy hemos ido un poco más allá, ¿verdad? Porque ahora estamos modificando los asfaltos, es decir, esos tienen una condición ligante, es decir, que pega, que aglutina el pétreo, que es la principal materia prima. Ese material es igual al concreto, a cualquier concreto que vemos, o un cemento, que básicamente está hecho de gravas, de arena y de cemento Portland. En el caso de los pavimentos están hechos en su mayoría de gravas y de un cemento asfáltico que a alta temperatura logra aglutinar. Ahora estamos un poco más allá y es que estamos modificando químicamente las condiciones de ese siempre con ese tipo para que aguante la temperatura, para que aguante la lluvia. Mire, y el tema de las erosiones que se generan y los deslaves, seguimos siendo vulnerables en nuestra red. Somos un país bastante vulnerable, tenemos condiciones geológicas especiales. Por ejemplo, hablando de San Salvador, básicamente el Valle de las Hamacas, como ha sido conocido o denominado, está constituido por suelos blancos, es decir, por estas tierras blancas que son básicamente cenizas volcánicas. Estas cenizas volcánicas, si bien es cierto, con un grado de compactación pueden de alguna manera adecuarse o comportarse estructuralmente bien, pero cuando están de forma natural no son lo mejor. Y si a esto sumamos que hay una capa de material orgánico o esta tierra negra, pues tenemos una mezcla de condiciones vulnerables que ante una lluvia, ante una condición constante de saturación de agua, pues están dispuestas a que se deslicen, a que se caigan, y esa es una generalidad que tenemos en mucha de la zona central. Eso nos convierte en un país bastante vulnerable y a eso sumémosle que casi todos los días, me atrevería a decir, tenemos sismos, unos más sensibles que otros, y eso en la combinación con el invierno nos hace vulnerable. Por eso nosotros venimos trabajando siempre en el tema de la prevención, con lanzados de concreto, con estabilizaciones, donde vamos identificando grietas, donde vamos identificando potenciales deslizamientos. En el caso muy específico, que sé que la comparecencia es directamente con obras públicas, pero están todos trabajando, como usted bien dice ahí, coordinadamente en el sector de los chorros. Todo eso prácticamente va a quedar un poco en la historia con el nuevo viaducto y todo está... Definitivamente el principal objetivo del viaducto de los chorros es alejarnos de esta zona vulnerable, porque he escuchado de todo tipo de comentarios y decía alguien, mire, ¿y no les salía más barato cortar la montaña para no estar haciendo un viaducto? Pero bueno, realizar una afectación a ese nivel ambiental, en la naturaleza es demasiado complejo. Entonces, dejemos lo que naturalmente esté ahí, estabilicémonos y alejémonos lo más que se pueda. Entonces, con este viaducto, pues definitivamente vamos a evitar al 100% los riesgos que, como en cualquier carretera, no solo en El Salvador, sino en cualquier parte del mundo, vamos a tener riesgo, ¿verdad? Si vamos circulando en una carretera, que pueda caerse un árbol, que pueda haber un deslizamiento, un desprendimiento, porque es la naturaleza en sí la que no se puede
puede controlar totalmente. Ok, y se puede, obviamente se puede preparar para evitar situaciones trágicas, ¿no? En la presentación del programa hacía una reflexión de lo que sucedió en Valencia, en España, por ejemplo, una situación muy trágica, ¿verdad? Que tiene que ver precisamente con el tema de los desbordamientos, erosión y otros aspectos, ¿no? De los cuales obviamente países o la región directamente centroamericana no ha escapado a tener ese tipo de situaciones. Correcto. ¿Cómo está San Salvador frente a esa realidad? De hecho, hemos discutido con usted, si no mal lo recuerdo, temas que tienen que ver con toda la situación hidráulica, es decir, toda la parte de la tubería que tiene San Salvador, que a veces llueve fuerte. Santa Ana, por ejemplo, estaba viendo un artículo que estaban publicando algunos matutinos de cómo sigue siendo una ciudad que se está inundando demasiado. ¿Qué ha pasado? Claro, lo que pasa es que... Vamos a hablar de eso cuando regresemos, perfecto. ¿les parece? Voy a hacer una pausa, 7:46. Gracias por estar con nosotros. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos nuestra conversación con el ingeniero Alexander Beltrán, director ejecutivo del FOVIAL, y hacíamos una reflexión sobre el tema de, digamos, de cómo la situación de tubería, de todas las cuestiones relacionadas con la parte hidráulica en las ciudades nos dejan de complicar aún más, sabiendo que tenemos un cambio climático que nos sorprende. Y poníamos el ejemplo muy específico de lo que sucede en Valencia, en España, lo que sucedió, ¿no? Sí, así es. De repente el clima les cambió, entró en juego temperaturas ambientales y golpeó fuertemente con el tema de lluvia, ¿no? Claro. Pero regiones como la nuestra no escapan de eso. ¿Cómo estamos nosotros en esa evaluación? Sí, realmente el cambio climático creo que está afectando en general a nivel mundial y creo que nosotros hemos tenido, tal vez no en esas condiciones, pero hemos tenido una mezcla a veces climática que nos ha causado lluvias intensas, es decir, lluvias que en media hora cae lo que cae en 5 horas. Definitivamente hemos tenido, bueno, a inicio de año, en junio, creo que tuvimos básicamente casi la mitad de las lluvias que hemos tenido en todo el periodo. Yo creo que es una mezcla de muchos factores, ¿verdad? Lo discutíamos que a un inicio, cuando estaban fundándose algunas ciudades, algunas de las principales ciudades de nuestro país, pues creo que no se dimensionó la magnitud de crecimiento que se podía tener, y cuando se instalaron en ese entonces los sistemas de drenaje, pues tal vez no eran los que se requieren hoy por hoy. Nosotros en cada uno de los proyectos que vamos ejecutando, se me ocurre poner el del kilómetro 18 de San Francisco Gotera hacia la zona de Perquín. Nosotros vamos haciendo ya una sustitución con una proyección a 100 años, que es lo que se debe hacer, y no una proyección de evacuación de agua de lo que se requiere en este momento. Hablando, ya que usted menciona Oriente, vimos este fin de semana y tengo una pregunta acá de del público que dice de que, ¿cómo ve usted que comunidades, líderes comunitarios se ponen a trabajar para tapar hoyos en las carreteras y todo esto? ¿Qué está pasando? Preguntan, ¿no? Sí, bueno, hay que buscar los medios, ¿verdad? Hay que acercarse a las instituciones y buscar que podamos tener un acercamiento. Por nuestra parte, yo puedo asegurar que en las rutas correspondientes, estas distancias que hemos estado mencionando, estas longitudes de vías que tenemos asignadas, no puede suceder eso. Nosotros tenemos un monitoreo constante en el cual estamos verificando que el estado de ellas esté transitable. Yo puedo garantizar que el 100% de nuestras rutas está totalmente transitable. ¿Es inmediata la respuesta que dan ustedes para poder atender una necesidad? En el caso de ellos, ¿por qué será? ¿Que no tienen respuesta o buscan los canales que no son digamos, oportunos? Es muy probable que sean vías que no corresponden a una red vial prioritaria, y con esto no estoy calificando el que sea menos
o más importante, sino que Fovial se debe a una asignación que por ley tenemos que cumplir. Por eso me atrevo a garantizar que nosotros tenemos que dar un mantenimiento por lo menos 3 veces al año, refiriéndonos a las rutas de tierra. Entonces, quizá el llamado es a que busquen los canales adecuados. Incluso yo pudiera dejar un número que nosotros tenemos las 24 horas, es el 7488-9174, en el cual si no nos corresponde a nosotros vamos a enlazar a quien corresponda para que se pueda dar algún tipo de ayuda. Nosotros inclusive tenemos algunos contactos porque nosotros no podemos desligarlos diciendo, no, esa calle no me toca, no hago nada. Nosotros tenemos que buscar algún tipo de alternativas para poder dar un apoyo. Pongo un ejemplo. Muchas de las alcaldías ahora se acercan a Fovial y dicen, mire, yo quisiera un apoyo con esta calle. Revisamos el inventario de calles y no nos corresponde, pero con gusto vamos a suministrarle ripio asfáltico, que es todo este material de gravas que extraemos de los pavimentos, el cual todavía tiene un bitumen o un ligante, el cual funciona perfectamente. Con esto lo que estoy diciendo es que podemos buscar las alternativas para poder dar respuesta, pero es tanto lo que tenemos que dar cobertura que se hace difícil a veces controlar todo. Ok, en este caso también, con lo poco o nada que tienen, en este caso las alcaldías también deben de dar su aporte, porque a lo mejor son, como usted bien lo dice, ¿no?, calles rurales o vecinales que de alguna manera son más inmediatos para ser resueltos por las alcaldías. Exacto, y que están causando algún tipo de inconveniente para los residentes de esta zona. El criterio básicamente de Fovial es que debe de comunicar un punto, es decir, debe de servir de comunicación entre varios puntos, no llegar específicamente a uno. Es interesante lo que usted me menciona con relación al tema de su presupuesto, es decir, con lo que ustedes captan y logran capitalizar con la recaudación de los impuestos, ¿no? Así es. Que en este caso tiene que ver mucho con el tema del combustible y Cotran, sí, también, ¿verdad? Así es. Ese va directamente para el tema del subsidio. Bueno, eso va más al subsidio, pero el tema de combustible, consumo de combustible. Así es. ¿Garantizan las operaciones para satisfacer esa demanda? Definitivamente siempre hay muchísimas más necesidades y aún tuviéramos muchísimo más, creo que siempre las necesidades son constantes y permanentes. Así que tratamos de ser lo más eficiente que se puede y tenemos muchísima claridad que estos 20 centavos, los cuales han sido desde la creación de Fovial, es decir, desde que nació por decreto, han sido 20 centavos de dólar por cada galón que se consume de combustible, y esto va a ser así y va a seguir siendo así. Lo que nosotros tenemos que hacer es, poniendo el ejemplo, la modificación de los asfaltos, que tenemos que ser eficientes y buscar técnicas que nos permitan hacer muchísimo más con el mismo presupuesto. Afortunadamente, sí tenemos un crecimiento que oscila el 5% anual y esto está relacionado al consumo. Ahora hay más vehículos, hay un poco más de consumo. Hay un equilibrio complejo ahí porque si mayormente existe mayor consumo de combustible, hay más carros afuera que están causando pues que las vías se deterioren más rápido. Entonces, tenemos que jugar con ese equilibrio y bueno, tratar de cumplir con lo que nos corresponde a nosotros según la ley. A ver, ¿cuál es el papel que ustedes están y cómo lo evalúan, mejor dicho, frente al tema de seguridad y la señalización vial, que también es parte del acometido que tienen como Fovial, ¿no? Y sobre todo porque vemos una cadena de accidentes que se generan, obviamente los factores son varios, ¿no? Pero el tema de la señalización en nuestra carretera es bien importante. Recién, indagando un poco la preparación del contenido de lo que estamos tratando esta mañana, veía que Honduras acaba de inaugurar toda la parte de la región del Canal Seco, que le llaman, ¿no? Así es. Una carretera bastante de primera, ¿no? Así es. Y muy bien señalizada. Así es. ¿Cómo estamos nosotros en materia, digamos, si lo queremos ver en materia competitiva frente a esos temas? Bueno, creo que bastante bien. Si bien es cierto, todos nuestros proyectos que están en ejecución, y los menciono rápido, por ejemplo, el San José Naranjo, el Saibío, 8 kilómetros de pavimento nuevo, tiene que incluir la señalización. Eso es en Huachapán. Eso es en Jujutla, Huachapán. Huachapán. La ruta del Coco, también la última fase, aparte del pavimento, es totalmente la señalización. A lo que quiero llegar es que todos los proyectos nuevos que tienen que entregarse deben de ir totalmente señalizados, y es decir, deben de contar con todos sus factores de seguridad que debe de tener cualquier componente de carretera. Ahora bien,
los proyectos no nuevos. ¿Qué pasa con las calles ya existentes, con aquellas que ya la señalización ya se opacó, ya está borrosa, que por algún accidente ya no está alguna señal de alto, alguna señal que indique algún riesgo como una curva? Nosotros tenemos un programa y ese es permanente, en el cual estamos sustituyendo. Lo que pasa que es difícil a veces notarlo cuando yo paso una semana y a la semana siguiente probablemente no noté que sigue existiendo una señal, pero probablemente esta fue botada por un accidente o un separador fue destruido totalmente. Nosotros tenemos un programa que constantemente está sustituyendo todas estas obras que producto de accidentes o producto de algún inconveniente pues han sido deterioradas. Pero también tenemos este programa que está, por ejemplo, aquí en el Gran San Salvador, vamos de la mano con el programa de semaforización y estamos cambiando o estamos mejorando las intersecciones en algunos sitios importantes. Puedo mencionar el Boulevard de los Héroes, la 49, la Autopista Sur, la calle San Antonio Abad, que próximamente vamos a estar realizando. Lo estuvimos haciendo, creo que aquí lo estuvimos platicando sobre el Boulevard Monseñor Romero, la autopista a Comalapa, la carretera al Puerto de la Libertad. Es decir, nosotros tenemos un programa permanente por cada una de las zonas del país en la cual estamos invirtiendo en el tema de seguridad y señalización. Bueno, me decía en el caso que también poníamos como ejemplo en el tema de inundación, el caso de la ciudad de Santa Ana, que le decía que recientemente veía en un matutino, pero se proyecta también la construcción de parte, ¿serían las autoridades municipales? Las autoridades municipales están coordinando directamente con el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Obras Municipales. Por supuesto que para crear lagunas. Yo creo que es una solución bastante aceptable y para contener ese montón de agua que les llega, porque se ven bastantes inundadas. Lo que pasa es que Santa Ana tiene esa complejidad, ¿verdad? Que el punto más bajo está en la ciudad y tienen la zona del volcán de Santa Ana, la zona del Cerro Tecana, la zona del Cerro Santa Lucía. Entonces, evidentemente, cuando llueve, todo se concentra en un punto y causa este tipo de inundación. Ok, conclusiones y proyectos a futuro, así brevemente, ingeniero. Bueno, estamos trabajando en la rehabilitación total de la carretera panamericana. Esto es del sector de San Martín hacia Cojutepec, en una primera fase. Estamos trabajando en iniciar próximamente, en el primer trimestre del próximo año, la rehabilitación total de la carretera troncal del norte. Esto es desde Apopa hacia el desvío del Coyolito. Y nos vamos también con la mejoración y rehabilitación del tramo de la carretera del Litoral, que esto es en el sector del puente del río Lempa hacia Usulután, entre otros. Vamos con muchos más. Mucho trabajo por delante. Hay mucho trabajo. Gracias, le agradezco mucho que nos haya actualizado con el trabajo que hace. Al contrario, muchísimas gracias por el espacio y un saludo para todos los salvadoreños y tengan la garantía que vamos a seguir trabajando por mejorar y mantener esa conectividad. Gracias. Quiero aprovechar, como siempre, antes de concluir, invitarles a que no se pierdan Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso esta noche a las 8 de la noche por Canal 21, 9 por Canal 19. Tendrá un interesante tema relacionado con respecto a las elecciones. Se los decía yo al principio del programa. Vamos a darle seguimiento al tema de las elecciones en los Estados Unidos, que el día de mañana desde luego define a través de colegios electorales quién realmente va a ser, aunque no necesariamente el presidente más votado tiene que ser, sino que el que gane más colegios electorales. Es interesante todo el proceso que lleva la elección de un presidente en los Estados Unidos. No se lo pierda. Hoy a la noche, Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.